tardes. Damos comienzo a la última sesión del ciclo de narrativas del siglo XXI. En este caso, voy a llevar yo la presentación de esta obra. En fin, me presento, pues sí, ya me conocéis, Fernando Gómez Redondo, promotor, coordinador, ¿no?, de este ciclo. Y estamos pues ante un texto verdaderamente singular. Cuando yo monté este programa con 16 novelas que giraran en torno al humor o que nos permitieran analizar las distintas facetas o perspectivas con que el humor podía involucrarse en la trama narrativa, elegí esta obra porque había leído, ¿no?, una reseña bastante elogiosa en Babelia de la misma, y lo que ocurre es que supera, ¿no?, todas esas expectativas. No es una simple novela en la que el humor sea la preocupación esencial del creador de la misma, pero es verdad que hay una carga humorística, ¿no?, que se desliza del propio hecho sobre el que el texto está girando. Damos comienzo entonces con este breve preámbulo a la presentación de la misma. Si habéis visto cualesquiera de los programas que estábamos mencionando antes, de Página 2 o de Un país para leerlo, pues habréis visto, ¿no?, al autor, además en el último, en el ámbito, ¿no?, en el que él vive. En este caso, bueno, pues se trasladó hasta Orense. Las referencias que pongo en juego ahora las encontramos pues a nada que tecleemos su nombre en internet y están igual en la solapa, ¿no?, de cualquiera de sus novelas. Hay que sí hacer referencia, porque es muy importante para este texto, el modo, ¿no?, en que se imbrican el trabajo que ha hecho en el periodismo y una carrera ya literaria abierta a múltiples direcciones. Por eso mismo considero que en esta novela pues esas dos facetas se están uniendo de una forma perfecta. Como periodista o ha trabajado, ahí lo tenéis en La Región, ha colaborado en la cadena SER, la revista Yotown, El Progreso, y también ha ejercido, en fin, algunas labores de gestión pública, jefe de prensa de la Secretaría General de Migración hasta 2008, y ahora mismo, por lo que he visto en la red, pertenece al Consejo de la Cultura Gallega en una sección de pensamiento. Es un autor que escribe tanto en gallego como en castellano y que ha recibido varios galardones: el cuarto Pastor Díaz de novela por La autopsia de la novela, o el Manuel Luedio Rey de 2010 por La pregunta perfecta. Básicamente los textos por los que es más conocido los tenéis ahí: El váter de Onetti de 2013, Salvaje Oeste de 2018 y sobre todo de 2020, Rewind. Es el que esta novela ha tenido un número mayor de reseñas elogiosas y tiene varias concomitancias, al menos la utilización de múltiples narradores con obra maestra. Es también autor de algún ensayo, como os pongo ahí: Jacinto Santiago, Escenario grotesco, y alguna traducción, Festival de César Aira, en 2013, que es un personaje que aparece también en obra maestra. Toda esa producción y toda esa serie de textos que encontráis ahí pues son fundamentales para acercarnos, ¿no?, al texto que vamos a analizar aquí. Lo primero que tenemos que señalar es que estamos ante una obra en la que lo que más sorprende es el andamiaje, yo lo he llamado así, metaficticio, que ha diseñado
el autor para poder crear una trama plural de voces que sea capaz de dar cuenta de esa sorprendente noticia, porque el hecho del que parte es enteramente real, y Natividad Pulido, que era es una periodista de ABC, el 18 de enero de 2006, a nada que busquéis en la hemeroteca, y precisamente en página 2, en el programa de febrero, se hizo, ¿no?, la entrevista frente al Museo Reina Sofía, y se partió justamente de este hecho, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía perdió una escultura de Richard Serra que no se la puede meter uno en un bolsillo, ni muchísimo menos, porque era una instalación realizada con acero corten, es decir, un acero laminado, ¿no?, grueso, macizo, de 38 toneladas, ¿no? Entonces, evidentemente, 20 años después de la exposición en donde se había exhibido esa escultura, sale esta noticia en ABC, de la que se hizo ya eco toda la prensa, no solo nacional, sino internacional. La noticia que daba Natividad Pulido en ABC empezaba así: la realidad sigue empeñada en superar a la ficción, y por imposible que parezca, el Museo Reina Sofía ha perdido una escultura de Richard Serra de 38 toneladas de peso. No se sabe dónde está, ni quién la tiene, ni siquiera si sigue en pie. La rocambolesca historia es digna del mejor guión de Hollywood. Todo comenzó en 1986, ¿no? Esto era lo que me interesaba que viéramos, porque es el momento, es decir, se organizó una exposición precisamente para dar a conocer, o para poner en marcha ese museo que pasa desde en el que está hoy el Museo del Traje, en la ciudad universitaria, estaba ahí el Museo de Arte Contemporáneo, y pasó al hospital, ¿no?, que se convirtió en este museo. El Centro de Arte Reina Sofía, dependiente de Cultura, dedicado a celebrar exposiciones temporales bajo la dirección de Carmen Jiménez, encarga al artista norteamericano, etcétera. Bueno, pues comenzamos con una de las voces, precisamente con la que mencionaba Natividad Pulido, que es la 34ª voz. Me he preocupado de ir dando orden a ese conjunto de voces, no porque lo tenga realmente, ¿no?, sino para que se pueda llegar a valorar el esfuerzo creativo que lleva a cabo el autor, que es la fundadora, ¿no?, del Reina Sofía, y que en esa intervención suya en la novela evoca la instalación tan compleja de esta escultura de 38 toneladas, ¿no? Entonces dice: la escultura era una obra maestra. He elegido además este pasaje porque, lógicamente, aquí está el título de la obra, absolutamente, y más aquel edificio, en la sala elegida, bajo esas grandes bóvedas. Hubo gente a la que no le gustó mucho, pero a mí me encantaba. La obra llegó desde Alemania, luego ya se nos explica por qué, en perfectas condiciones, aunque yo estaba aterrada. Pensemos que pesaba 38 toneladas y que un mínimo error a la hora de levantarla o moverla podía causar la muerte de algún operario. Tuvimos que derribar una parte de la fachada para introducirla en el edificio. Eso en ninguna parte del mundo me lo habrían permitido. Tener a Solana, que será luego otra voz, fue un gran apoyo. Entonces, la dificultad que surge es ¿qué hacemos con esta obra una vez que termina la exposición con la que se inaugura el museo, ¿no? Entonces deciden llevársela a los almacenes. Pasaron los meses y surgió el debate de qué hacer con la escultura. Yo me negaba a que el Reina Sofía la adquiriese en propiedad. Era absurdo, pero se impuso el criterio contrario. Se compró la estatua, ¿no? Y luego, claro, no se sabía muy bien dónde ubicarla, y ella misma, Carmen Jiménez, resume el destino final que se le dio. Pero algunas mentes privilegiadas, las que mandan en el Reina Sofía, decidieron comprar Equal Parallel. Se gastaron 36 millones de pesetas para enviarla al cabo de unos meses a una nave industrial. Será el último paradero que se conozca en donde estaba esta estatua. Esa fue una gota más en el vaso, así que dejé pasar el tiempo y en cuanto inauguramos la exposición de la colección Beyeler, dije que me iba y me fui.
Advierto que uno de los mejores logros de cada uno de estos epígrafes son justamente las últimas frases con las que se va cerrando, porque ahí es donde podemos captar algunas de estas intenciones críticas mordaces, satíricas, etcétera, con las que esta obra, bueno, pues nos muestra distintas facetas del humor. Estamos entonces ante un texto que parte de una noticia verdadera y eso, claro, le plantea a Tallón un reto, ¿no? ¿Cómo convertir en novela una noticia que ha aparecido en la prensa, que levantó un gran revuelo, de la que se hicieron, como os he dicho antes, ecos todos los medios nacionales e internacionales? ¿Cómo convertir eso en materia narrativa? Él mismo lo señala, ¿no? Se podía haber hecho un reportaje, una crónica periodística, pero él decide encararla dándole un tratamiento narrativo. Lógicamente, aquí se pone en juego la dicotomía de ficción-no ficción que ya hemos visto en algunos de los textos a los que nos hemos acercado, y cuando el propio autor adquiere ya voz en la penúltima es una de la penúltima de las figuras que conforman esta trama polifónica de obra maestra, la 71ª voz, que es segunda de sus apariciones, porque antes había aparecido en otra ocasión, da cuenta de esas dificultades a las que se ha tenido que ir enfrentando y al final ya, ¿no? En una especie de arrebato dice: lo escribiría fuese como no ficción o como ficción, ¿no? Porque va enumerando efectivamente todos los obstáculos a los que se ha tenido que enfrentar, ¿no? Ya en la nota del autor, esto sí es un paratexto, ¿no? De cierre, al final, donde da las gracias, en fin, a todos los compañeros, etcétera, que le han ido apoyando en la gestación de esta novela, dice: obra maestra es una novela, ahí ya da el término que nos interesa determinar, resultado de una mezcla constante de imaginación y realidad. Bueno, rescata una dicotomía que a un paisano de Tallón le hubiera gustado mucho. Torrente Ballester estaba siempre, ¿no?, hablando de estos dos cauces. Ninguna de las dos habría conseguido por su cuenta completar este libro, ¿no? Y en efecto se necesita, ¿no?, esa imaginación para lo que ahora mismo vamos a poner en juego, y al mismo tiempo, ¿no?, la propia realidad de la que se parte, que es extraordinaria. Como os he indicado, estamos ante el empeño, ¿no?, de dar cuenta de ese hecho que es verdaderamente grotesco, ¿no? Es inverosímil. ¿Cómo se puede perder una escultura de acero Corten de 38 toneladas, ¿no?, por un museo que la tenía que haber custodiado y que se tenía que haber preocupado de saber, pues, dónde deja las piezas que está presentando al público? Entonces, para poder dar cuenta de eso, claro, Tallón va a configurar una estructura narrativa que le va a llevar al lector de un punto a otro de una trama cronológica ya en sí es bastante complicada, porque nos vamos a mover entre 1972 y 1976, que son dos intervenciones del escultor, de Richard Serra, hasta 2020, que es la última de las fechas que aparece. Pero no hay un orden, como podéis ver precisamente en esta diapositiva, en esta página en la que tenemos, bueno, pues la primera era Natividad Pulido, luego es Richard Serra, luego La Vigilante del Reina Sofía, pero como veis, la primera, lógicamente, es cuando se da a conocer la noticia. Nos vamos 30 años atrás, a los orígenes, básicamente, de Richard Serra, cuando aún no había pensado en montar estas estructuras con acero, que será algo más tardío. Luego vamos de nuevo al año 86, que es cuando se organiza la exposición, y saltamos al año 2002, a Calvin Tompkins, que le hace una entrevista a Richard Serra, ¿no? Y así vamos continuamente, ¿no?, moviéndonos en un plano temporal que es bastante maleable, ¿no?, y que nos obliga a tener que unir todos los hilos que estas voces, este tejido polifónico, como indico, van poniendo en juego. Son 72 voces las que encontramos convocadas precisamente para dar cuenta de sus reacciones ante ese hecho tan insólito que tuvo lugar y que, en fin, saltó a la prensa en el año 2006. Lo que hace Tallón es renunciar a los esquemas de
de la ficción convencional. Es decir, aquí entramos en la novela y decimos quién me está hablando. Es decir, cuál es la voz que me va guiando por el interior de este texto, cuáles son los personajes con los que me voy encontrando en el interior de esta obra de ficción. El tiempo ya lo hemos comentado, es decir, son continuos saltos que nos mueven en una línea cronológica de casi 50 años. Y el espacio, pues evidentemente, tampoco llega a adquirir una estabilidad, ¿no?, que nos permita saber dónde estamos, porque cada una de las voces que nos se está dirigiendo a nosotros, pues encontrará en algún lugar que no queda ni mucho menos especificado, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos ante un nuevo esquema narrativo. Quizá es tan sorprendente el hecho del que parte la novela que el autor se preocupa por plantear nuevos medios para generar un marco pragmático que pueda dar cuenta justamente de esas circunstancias. Logra recrear, ¿no?, lo que ocurre con la desaparición de esta escultura llamada así. Se explica en el texto por qué el origen de este nombre. Una escultura que fue encargada, ¿no?, por el propio museo a Richard Serra para esa inauguración en 1986 lógicamente también se recrea pues todo ese proceso que luego se lleva a cabo pues por la brigada del patrimonio artístico, por investigadores del propio museo, para intentar ver qué es lo que ocurre. La estatua es llevada a unos almacenes de un especialista en el traslado de obras de arte, Jesús Macarrón, que será además una de las voces que va a intervenir también en esta trama polifónica, pero ahí se pierde enteramente la pista. Ana Martínez de Aguilar, que fue directora del Museo de Arte Reina Sofía, pues cuando se entera de la noticia, evidentemente nos ofrece la perplejidad, ¿no?, en la que cae. 38.000 kilos de acero perdidos. Era alucinante, pero ¿qué había hecho yo para que en unos pocos meses me pasase de todo y malo? El caso es que semanas antes Serra había estado en Madrid para presentar un gran conjunto de piezas en el Guggenheim de Bilbao. Nos reunimos en el museo y le trasladé mi intención, después también manifestada en público, de instalar y cual paralel Guernica Bengasi en la sala A1 del edificio de Sabatini. De hecho, me dio su visto bueno. La obra no se mostraba desde 1990, cuando se completó la reforma del edificio y el director de entonces. En fin, esto ya nos permite un poco saber, bueno, pues por qué motivo, ¿no?, esta obra se pierde en la memoria de los que dirigen luego el museo y nadie se da cuenta, ¿no?, de que está en unos almacenes pues a la espera, ¿no?, de que se tome una decisión sobre ella. Pero esa es la trama de los hechos a la que vamos acercándonos. Pero quizá lo importante de ello son las líneas de intriga a las que esa trama de hechos da lugar, porque a nosotros como lectores se nos van planteando cuestiones que yo considero que son cruciales, ¿no? Por una parte, el arte moderno, ¿qué sentido tiene? ¿Podemos llegar a encontrar algún tipo de significado a obras que se montan en instalaciones que llegan a ser muy ambiguas y que dependen muchas veces de la capacidad que pueda llegar a tener el crítico de arte para decirnos qué es arte y qué no lo es? Por ejemplo, es muy importante esta intervención de Pepe Murciego, que es un artista, es la 42ª voz en 2010, que comenta a su parecer, ¿no?, lo que desvela o destapa este suceso. Dice, es muy raro. Se pierde una obra y le retira su condición artística para investir con ella a su copia, porque luego Richard Serra volvió a crear esa misma obra que queda instalada en el Museo Reina Sofía. Un poco inaudito sí es, nuestro propósito era llamar la atención sobre
la arbitrariedad de que alguien señale como arte un objeto y éste se convierta en arte por el mero hecho de ser señalado, ¿no? Es decir, es arte porque lo es intrínsecamente la obra en sí o porque hay circunstancias externas que convierten a ese objeto en arte. Bueno, pues esta es una de las cuestiones que se nos plantea, ¿no? También el papel, ¿no?, que desempeñan los galeristas o los propios museos, la importancia de estas instalaciones de arte, cuáles son los criterios que nos sirven para fijar si un artista pues puede entrar en ese canon, ¿no?, en el que pueda llegar a ser relevante su presencia, qué medios, ¿no?, utilizan los museos para gestionar esas obras de arte, ¿no? Todo eso va apareciendo aquí en esta trama polifónica que se pone en juego. Yo creo, y ya he dicho, ¿no?, que Tallón realiza este mismo, lo que pasa es que en un nivel inferior, inferior quiero decir por el número de voces que intervienen, lo más importante de esta obra es la supresión radical de la figura del narrador. Y eso, claro, al lector que está acostumbrado a que un narrador hetero-diegético en tercera persona u homo-diegético en primera persona le esté esperando en las primeras líneas del texto para cogerlo de la mano y llevárselo al interior de la ficción, lo deja indefenso. Es decir, uno abre obra maestra y dice, ¿esto qué es? ¿Es una suma de declaraciones hechas por toda esta serie de personajes? ¿Acaso Juan Tallón se ha preocupado de entrevistar a esas 72 voces a las que va dando, con las que va integrando la trama de la obra? No es así, ni muchísimo menos. Es decir, cada una de estas voces pues, es inventada, ¿no?, que es lo que verdaderamente a mí me parece más importante, ¿no?, de esta obra. Tampoco, como hemos dicho, pues hay un orden temporal lineal, lo cual aumenta aún más la ambigüedad, ¿no?, de lo que podría llegar a ser una lectura lineal. Aquí no podemos establecerla. Esto correspondería a un esquema, ¿cómo se llama?, en la narratología. Es una novela construida con acronías y silepsis continuas, ¿no?, porque lógicamente no solo es el desorden, sino los saltos que se van haciendo, ¿no?, entre una y otra intervención, ¿no?, y luego los 50 años que nos vamos encontrando desde las declaraciones de Richard Serra hasta que llegamos a esa segunda intervención de Tallón que aparece en 2020, ¿no? Entonces, la primera de Richard Serra con todo es de 1976, ¿no? Entonces, todavía no había pensado en trabajar con el acero, ¿no? Dice, cuando solo tenía 15 años trabajé en una fábrica de rodamientos, a los 17 trabajé en una acería, ¿no? Y es ya cuando él va dándose cuenta de las posibilidades, ¿no?, de este material. A los 18 también, y además en un mercado. Bueno, ese es el proceso de aprendizaje, ¿no?, el proceso de la construcción del imaginario y de las posibilidades que pueda llegar a tener, ¿no? Vi cómo los obreros perforaban el acero, lo cortaban, lo laminaban, lo apilaban, lo levantaban con las grúas, lo ajustaban, lo extendían, lo remachaban, lo utilizaban. ¿Le ha dicho Richard Serra todo esto a Juan Tallón? Es decir, que Juan Tallón ha creado la voz de Richard Serra, y además, como veis, con una serie de elementos que son fundamentales para entender, ¿no?, qué es lo que él pretende con su estética, que va a ser también fundamental para entender la propia obra. Cuando Juan Tallón ya interviene de manera directa, en diciembre de 2022, lo primero que dice es, empecé a obsesionarme con el cual paralel Guernica Bengasi en 2009, después de visitar el Reina Sofía con César Aira, ¿no? Una de sus obras fue traducida por el propio Tallón, como hemos comentado antes. Entonces, no podemos valernos de la experiencia que tenemos como lectores normales, y lo que tenemos que hacer es buscar las claves para poder leer esta novela, ¿no? Y las claves están justamente en el hecho de los principios por los que se rige Richard Serra en estos montajes. He dicho que hay 72 voces, ¿no?, pero solo una de esas 72 voces aparece en 6 ocasiones y es Richard Serra. Fijaos los años en los que ha sido elegida esa voz, ¿no?, con lo que implica para la evolución de su conciencia artística, 76, 98,
2002, 72, 2005, y los comentarios al mismo tiempo de otros críticos de arte que lo han entrevistado y que evidentemente, bueno, pues le han ido sacando algunos apuntes, ¿no?, sobre sus intenciones que pueden llegar a ser muy interesantes. He elegido este de Calvin Tompkins, que es la voz cuarta, en febrero de 2002, que acude a su casa para ya, en 2002, Serra ya es un artista, ¿no?, consagrado, ¿no? Y este Calvin Tompkins va con prevención, diciendo es que no me va a dejar ni cruzar el umbral, ¿no? Lo primero que dice es, no es nada fácil llevarse bien con Richard Serra, ¿no? Pero luego se sorprende porque se encuentra con un artista pues bastante campechano, que, en fin, no tiene el menor reparo en atenderle y en irle descubriendo cuáles son las facetas de su creación artística. Y entonces, en esa conversación sale a cuento una de sus primeras obras del año 71, en que elabora una pieza de acero llamada Strike para Jasper Jones, que mide 7 metros de largo por 2,5 de alto. Y entonces aquí hay una declaración que a mí me pareció reveladora, ¿no?, del modo en que esta misma novela tiene que ser leída. Fue un verdadero cambio para mí. Comencé a pensar en dividir el espacio de una habitación y en el espectador caminando a través y alrededor de una pieza en el tiempo, en lugar de solo mirar un objeto. El espectador se convirtió en parte de la pieza en ese punto, no antes. Si quitamos espectador y ponemos lector, entendemos qué es lo que nos está pidiendo Juan Tallón que hagamos para acercarnos al interior de esta obra. Se divide, se fragmenta el espacio en toda esa trama polifónica, 77 fragmentos, 72 voces que tienen que ser recorridos, hay que ir caminando también a través de ese amplio, ¿no?, y plural espacio que tampoco llega a concretarse de una forma cierta. Mirad, aquí tenéis la obra de la que nos hablaba Serra, bueno, a Jenkins, que le había entrevistado de 1971. En la segunda foto, claro, pues uno da vueltas, se encuentra con esa lámina de acero y evidentemente, pues, según te coloques, según te vayas acercando, según vayas adquiriendo una experiencia con ese objeto de arte, va cambiando también tu perspectiva sobre el mismo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en la propia novela. 77 fragmentos, 72 voces, como os he indicado, que hay que recorrerlos, hay que caminarlos, ¿no? El lector, por eso mismo, y este es otro acierto, yo creo que bastante importante en esta obra, no puede situarse en un punto cronológico concreto, es que es llevado de una parte a otra, entonces está obligado continuamente a caminar, a moverse, ¿no?, por ese itinerario laberíntico que ha diseñado Juan Tallón, ¿no? Es decir, estamos obligados a ir asumiendo esas respuestas también en función de esas fechas que se nos están dando como clave para entender el proceso de creación de la conciencia artística de Richard Serra, el proceso de creación del Museo de Arte Reina Sofía, el proceso de creación de Equal Parallel y luego, evidentemente, esa vergonzosa actuación de quien administrara el museo, ¿no?, de perder una escultura de este calibre, ¿no? Y digo calibre con toda la intención. Bueno, entonces, claro, el lector pues está evidentemente convocado, ¿no?, por ese conjunto de voces. Por eso he dicho antes que no hay personajes realmente, ¿no? Son figuras distintas y cada una de ellas interviene en calidad de lo que era: directora de arte, ministro de cultura, crítico, artista, vigilante, brigada policíaca, transportista, es decir, toda la pluralidad, ¿no?, de seres que pueden llegar a participar en este sentido. Como he indicado, quizá a mí al menos eso es lo que más me ha traído de esta obra, es el esfuerzo que habrá tenido que hacer Juan Tallón para dar vida a esas 72 voces, porque, como hemos comentado muchas veces, es evidentemente un autor
maneja su lingüisticidad, ¿no? Y tiene que extinguir en esa lingüisticidad para dar vida a todos aquellos seres que está creando para alimentar o para configurar las distintas perspectivas de la ficción que está creando. Fijaos lo que implica dar sentido propio, personalidad cierta a 72 voces diferentes que se mueven en distintos niveles culturales, políticos, sociales, etcétera, y que eso resulte verosímil como verdaderamente lo es. Son figuras reales, pero como he indicado antes, Juan Tallón, aunque sea periodista, ha ido con una grabadora en mano para que le cuenten qué es lo que llegó a ocurrir en cada una de esas ocasiones. Bueno, al menos creo que no ha sido eso posible en la escritura, por lo que luego él mismo llega a indicar. Claro, si yo tuviera que situar esta obra dentro de las tendencias de la narrativa actual, recordáis que en alguna ocasión hablábamos de la literatura fractal, es decir, de esa acumulación de fragmentos que obligan al lector a tener que participar de una manera muy activa para intentar recomponer, ¿no?, el sentido de ese mundo posible al que accede, ¿no?, a través de la lectura. Eso tiene que ver bastante con las obras de Serra, que no se reducen a una interpretación unívoca, sino que van cambiando a medida que las vamos recorriendo y las vamos viendo desde distintas posiciones. Esto sucede aquí. Precisamente Tallón, en la entrevista de Página 2 de febrero de 2022, él, cuando le comentaban bueno, pues la importancia, ¿no?, de haber creado esta trama polifónica para el texto, él decía, sí, he escrito una novela asamblearia, ¿no? Ya, en fin, con un tono pues, yo diría que humorístico, ¿no?, para intentar darle nombre a la propia obra. ¿Por qué he dicho que hay que conocer la estética de Serra para poder entender el funcionamiento de la novela? Pues mirad, aquí tenéis algunos fragmentos que podrían demostrarlo. Juan Muñoz, en 1983, visita Serra en Nueva York y cuando acude a él dice: Serra me interesaba muchísimo. A través de él descubrí la capacidad de la escultura para activar el espacio. Otro elemento que podemos aplicar a la lectura de la obra. Una crítica argentina, Susana Leguizamón, profesora de arte en el año 91, ha visto la estatua de Igual Paralel en el edificio Sabatini, en el Museo de Reina Sofía, y se quedó fascinada. Dice: oh my God, me quedé como hora y media en la sala, a veces caminando entre los cuatro elementos como si formasen un laberinto del que no conseguía encontrar la salida o yo no tenía ansias por encontrarla. Aplíquese esto a la lectura de la novela. Era una maravilla. La obra te empujaba a atravesar la sala y recorrerla. Solo se puede ver y conocer bien y conocer la escultura después de un tiempo razonablemente largo, ¿no? Y sobre todo la última frase: Serra no es escultor para ver, sino para experimentar. Podríamos decir, obra maestra, no es una novela simple para leer, sino para experimentarla, ¿no? Porque es que la tenemos que ir recreando continuamente, como estábamos señalando. Y el propio Richard Serra ya sí que nos acaba de dar, ¿no?, el último punto para que podamos avanzar en la lectura de la obra. En este caso habla de una exposición suya sobre la materia del tiempo en 2005 y vuelve de nuevo a establecer, ¿no?, la posición del espectador, del contemplador de la obra, ¿no?, lo que yo aplico al lector. Y la obra dice: este camina a lo largo de Snake o a lo largo de Espiral y el tiempo se alarga o se comprime. Aquí hay 50 años metidos, pero cada individuo lo vive de manera personal e intransferible. Dice: yo no espero que la gente venga aquí y pase de una pieza a otra. No lo organizamos de esa manera, sino de modo que se esté donde se esté, aunque se cambie de dirección, se siga estando dentro de la circulación de la obra. Entrecomillamos eso, la circulación de la obra dentro, y ahí tenemos, creo que el concepto más importante para entender la estética ahora, no solo de Serra, sino también de Tallón
al escribir esta obra, ¿no? Aquí tendríamos el ejemplo de estas espirales, ¿no? Hay un alemán que es el que le deslumbra a Serra, ¿no? Pues las posibilidades que le ofrece para llevar a cabo, ¿no? En fin, el trabajo, ¿no? Con estas estructuras de acero tan complicadas, este alemán llamado Uwe Pican, ¿no? Que es la 59ª voz que interviene, un industrial, él mismo se siente fascinado, ¿no? Dice, fabricar estos colosos de acero tiene algo de adictivo, ¿no? Y en lo que tengo entresacado dice, fue emocionante sacar adelante las elipsis torsionadas, ¿no? Bueno, las obras de Serra vienen desde Alemania. Dice, él quería construir una pieza que envolviera todo el espacio y se inclinara hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo. Pues es lo que nos ocurre cuando entramos en la obra, porque ante esa pluralidad de voces que tenemos, no tenemos otra posibilidad nada más que irnos dejando llevar, arrastrar, conducir por toda esa serie de conjeturas, posibilidades, cábalas que van haciendo de lo que ha ocurrido o ha dejado de pasar con esta escultura y mucho antes de que se le ocurriera a Serra llevar a cabo esa escultura, ¿no? Aquí tenemos ministros, directores de museos, artistas, críticos de arte, vale, pero es que hay otras voces que son menos importantes a lo mejor, pero que tienen también su trascendencia. Transportistas, los que montan la exposición, un chatarrero que aparece al final, ojo con esa figura, incluso un jubilado. Luego lo comentaremos porque desde el punto de vista del humor me pareció genial la aparición de esta figura. Entonces son facetas aisladas, sueltas, claro, ninguna puede acertar el problema que se llega a plantear aquí, el de la desaparición de la escultura, ¿no? Pero algunas sí que dejan caer posibilidades, ¿no? De lo que puede pasar y en cualquier caso todas ellas, ¿no? Pues someten a juicio no a los responsables que estaban entonces en el museo, sino a la gestión del propio museo de no saber qué es lo que tiene, ni dónde está, ni cómo tiene que conservarlo para que no se pierda como realmente llegó a ocurrir en este caso. Lo que sí podemos señalar, y eso es lo que verdaderamente demuestra también la capacidad de novelar de Juan Tallón, es que aunque se nos esté invitando a meternos en este laberinto de 72 voces, al menos sí que contamos con una estructura externa. Son 4 partes las que esta novela tiene. Yo creo que hay un cierto sentido en ellas, bien que son 4 partes y casi es como si estuviera viendo una escultura de Richard Serra y estuviera yo, desde mi experiencia de lector, intentando buscar un sentido a cada una de esas partes que el novelista me está entregando. Yo creo que las 2 primeras se destinan a que el lector adquiera un conocimiento de cuáles son las circunstancias que han provocado la desaparición de esta escultura. Hay 36 voces en esas 2 primeras partes y las 2 últimas van recogiendo el proceso de creación de la novela con todas las claves que hemos ido dando y el modo, ¿no? Que esos materiales que Juan Tallón tiene que preocuparse por reunir forman parte también de la creación de la novela. Ahí tenemos también 36 voces, es decir, que estarían en las 2 primeras partes 36, en las 2 siguientes 36, son 77 fragmentos porque Richard Serra es el único que tiene 6 epígrafes, como hemos dicho anteriormente. Y el autor aparece en la tercera y cuarta parte de la novela, una de manera indirecta y otra de manera directa ya en la penúltima de las intervenciones. Precisamente podemos empezar por la primera intervención de Tallón, pero porque es buscado por una editora de Espasa llamada Belén Bermejo, que falleció, bueno, y yo me preocupé por buscar algunos de estos nombres, en junio de 2020, pienso que quizá Tallón le haya querido rendir un homenaje, ¿no? A esta persona que actuó, ¿no? También como promotora, ¿no? de que la novela llegara a escribirse, y Belén Bermejo pues nos cuenta cómo se puso en contacto con Tallón para que les escribiera una obra, esta obra maestra, ¿no? Y así en junio de 2018 tenemos, me interesaba cómo escribía Juan Tallón y pensé en contactar con él por si estaba trabajando en algo nuevo y aún no tenía editor.
había leído El Váter de Onetti, Fin de poema, bueno, ahí tenéis las portadas, y escuchaba a veces algunas de sus colaboraciones en la radio. Me hice con su email, hace un par de años y medio le escribí, me parece que a mediados de enero, explicándole que como editora siempre estaba intentando buscar voces nuevas y había reparado en la suya, pensando tal vez en un proyecto a largo plazo. Me lanzo a la piscina con este correo, le confesé, para preguntarte si te apetecería publicar una novela con nosotros. Ahí hay una semilla, ¿no?, que queda plantada por Belén Bermejo y que desde luego germina, ¿no? Aquí tenemos a esta editora que se pone en contacto con Tallón y al mismo tiempo, bueno, pues por la respuesta que era el novelista. No tardó en responderme, fue muy simpático. Me dio la impresión de que mi oferta le sonaba bien o le llegaba en buen momento. A veces se trata de eso, de tocar la puerta a la hora acertada. Y me habló por encima de su deseo de sentarse a escribir una novela de no ficción largamente pospuesta. Si no había empezado todavía, era porque el proyecto le exigiría vivir 3 o 4 meses en Madrid para documentarla y por el momento no podía permitírselo. Bastante hago con sobrevivir en mi ciudad, dice Tallón, ¿no? Evidentemente, ya le hemos visto en el programa de Un país para leerlo, ¿no? Y entonces, claro, pues son también las dificultades, ¿no?, de escritores pues, que tienen que tener colaboraciones en distintos medios para procurar, ¿no?, llegar a veces a fin de mes, ¿no?, hasta que logras ya tener una cierta reputación y aún así, ¿no?, los derechos de edición son siempre tan draconianos que indudablemente pues es muy difícil vivir de lo que se escribe, como hemos comentado en más de una ocasión. Bueno, Tallón acierta, ¿no?, esta llamada de la editora y él tenía en la mente, ¿no?, esta noticia, le estaba dando vueltas y claro, tiene que crear esa forma nueva de plantear un modelo de ficción distinta. No hay narrador, no hay personajes, el tiempo también casi se disuelve, ¿no?, en esa trama de 50 momentos cronológicos diferentes y del espacio, pues es que ni siquiera, ¿no?, llega a existir porque realmente es que parece que estamos contemplando un objeto de arte del propio Richard Serra. Entonces, Tallón se plantea el problema de decir, oye, para que una situación tan inverosímil como esta pueda ser creída, tengo que inventar, no me puedo reducir a una trama argumental normal, sino que tengo que generar nuevos medios para contarla y eso es lo que verdaderamente lleva a cabo, ¿no? Bueno, esto ya voy a ir un poco más rápido. A mí me hizo gracia, ¿no?, que la primera entrevista ya cara a cara, ¿no?, con la editora transcurriera en un lugar llamado La Realidad. Yo, como salgo muy poco siempre trabajando, pues digo, pero existirá este local y efectivamente miré en internet y existe, ¿no?, La Realidad y existe también esta poeta llamada Ajo, ¿no?, que es la que lo gestiona. Digo, bueno, pues ya me lo creo absolutamente todo, ¿no? Bueno, allí tienen una entrevista, allí se habla un poco pues de las dificultades, de qué es lo que necesita indudablemente Juan Tallón para poner en marcha. Dice, bueno, recojo algunas ideas. En todo caso, la idea de Juan me pareció fenomenal, una idea fantástica, sin hablar todavía ni de qué estructura tendría la obra, ni si sería menos novela y más reportaje. Lo que obsesionaba a Juan verdaderamente era hacerse con la causa judicial. Conocer las pesquisas policiales era imprescindible para su propósito. Sin causa judicial no hay novela. Sentenció. Esto es fundamental también, sobre todo para la tercera y cuarta parte, que constituyen casi como si fuera una novela interna, una pieza dentro de la pieza más amplia de la novela. La búsqueda ardua y difícil de esa causa judicial. Yo lo he destacado, digo, bueno, es que hay un paralelismo. El hacerse con esa causa judicial instruida por el juzgado de Arganda del Rey resulta casi tan difícil como localizar la propia escultura de Serra. La propia editora cierra, ¿no?, su epígrafe precisamente con un último correo que recibe Juan Tallón diciéndole que desiste, que no puede enfrentarse, ¿no?, ante todas las dificultades que le están poniendo para hacerse con la causa judicial. Ahí lo tenéis destacado con una flecha. Se acabó, lo dejo.
quizás sea verdad contra lo que sostenía Hemingway, que el hombre sí puede ser derrotado bajo los brazos, ¿no? Y luego un poco más abajo tenemos ese mismo cierre. Dice, me confesó que había empezado ya a pensar en otra novela. Quizás se dio cuenta de que la idea de verdad, la que puedes llevar a cabo, nunca es tu mejor idea, sino tu segunda mejor idea, ¿no? Por cronología uno puede pensar que esa novela que deja aparcada la de obra maestra tendría que corresponder a la de Rewind de la que estábamos hablando. Bueno, nos llevamos todas estas intrigas hasta que llegamos al penúltimo de los epígrafes, en donde ya el propio Juan Tallón adquiere cuerpo, presencia directa a través de su voz y nos da cuenta pues, de esas mismas dificultades que ya había planteado justamente con su editora, con Belén, en la tercera de las partes. Todo lo que en este epígrafe se nos cuenta lo podríamos encontrar a lo mejor en un paratexto de presentación, es decir, el típico prólogo más o menos largo. Pensad que hay algunos prólogos que pueden llegar a ocupar, pues pueden llegar a constituir una ficción de segundo grado para presentar la ficción de primer grado, que podría llegar a ser la propia novela, ¿no? Y eso es lo que uno diría, bueno, esto haberlo puesto al principio, pero no, se pone al final, y es muy importante que él aparezca justamente dando cuenta de todo ese proceso. Cuando acude al Museo del Reino Sofía, con César Aira, que ya lo hemos indicado, cómo está dando vueltas, ¿no? Ese es el término que emplea, ¿no? a una novela sobre la escultura y su desaparición, cómo no se la puede quitar de la cabeza, todo era niebla, la novela, es decir, su deseo, las ganas de empezarla y acabarla, van ocupando mi cabeza, eso le ocurre también al lector, y ya estamos casi al final. Y luego también nos deja caer una indicación, Juan Tallón, sobre el hecho de cómo funciona su imaginación, ¿no? Que tiene que ser muy versátil y abrirse, ¿no? En múltiples direcciones. Siempre digo que mis mejores novelas fueron 2 o 3 que nunca escribí, que solo pensé y que después simplemente se me olvidaron para siempre. En el aire quedó su genialidad. Bueno, pues nos deja asomarnos, ¿no? a, a esa facultad suya, ¿no? De la inventiva, de donde van surgiendo estas novelas. Efectivamente, en correspondencia con lo que ya hemos leído, el propio Tallón indica, me di cuenta de que solo podría aspirar a escribir este libro si conseguía la causa judicial, es lo que le había dicho a la editora, ¿no? Y todo el largo proceso al que da inicio pidiendo ayuda a todos aquellos, él dice que tiene una hermana que es fiscal, que le pone en contacto con tal, pues al mismo tiempo pues se genera una cadena de relaciones, pero tropieza con una jueza que es muy férrea con los tiempos, con los plazos, con la administración, y que está empeñada en no dejarle ver la causa judicial, ¿no? Ese es uno de los elementos también más curiosos de la propia obra, pero demuestra la voluntad, ¿no? De Tallón por sacar adelante la obra, ¿no? Por vencer todos esos obstáculos, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer también el lector. Esa voluntad del autor alimenta la del lector para enfrentarse a esa pluralidad de voces y para reconstruir toda esa trama de hechos a la que le vaya llevando. Y nos da cuenta de detalles, por ejemplo, pedir una beca Leonardo, ¿no? Que no se la conceden, como él lo llega a decir, cómo no se desanima a pesar de ello, porque como señala, es el segundo de los fragmentos, dice, semanas después, como si la vida a veces se sintiese obligada a compensar las demasiadas decepciones, recibí una llamada del exministro. Tienes que contactar con el vicepresidente del Supremo. En 2 días habrá una copia de la causa en el juzgado número 2 de Arganda. Entra Tallón, ¿no? La euforia, ¿no? De decir, por fin me voy a enterar de todas las instrucciones que se llevaron a cabo, de quién intervino, de cuál fue el proceso de investigación que se realiza, y para su desdicha, cuando empieza a tocar esas teclas que le han dicho que debía activar para poder ver la causa, de nuevo se encuentra con los tropiezos que le impiden, la secretaria judicial de Arganda es la que niega
el acceso a la causa, ¿no? A todo ello, y esto también tiene que ver un poco con la trama del humor, entabla amistad con una funcionaria llamada Marisol, que dice que es amabilísima y que hace y deshace todo lo posible para que al final pueda tener la causa. Y la logra tener, ¿no? Y ahí tenéis el momento, le dicen, le llevan a una nave, a una especie de sala, ¿no? En la que le dejan solo en una mesa y le dicen, ahí está, no puedes sacar la causa de esta sala, tienes que leerla aquí y ya con eso pues te vale, ¿no? Y claro, es el momento supremo, ¿no? Solemne. Retiré la goma del legajo y acaricié los papeles, ¿no? Es el hallazgo del manuscrito, ese es uno de los tópicos. Como hemos dicho, sentí una profunda emoción. No me importaba ya mucho que fuese a encontrarme. Había sido demasiado difícil conseguirlos como para concederle más importancia al contenido que al hecho simple de estar ante ellos. Esa era la victoria. Dejé pasar unos minutos disfrutando de la compañía y entonces me puse manos a la obra. Por supuesto no la leí. Fotografié folio a folio, no tardé ni media hora. Nadie me molestó. La apoteosis del triunfo fue esa, llevarme los papeles a casa. A partir de ahí ya, en fin, el desarrollo de la novela pues va tomando distintos rumbos según las direcciones de las voces, ¿no? Fijaos entonces que estamos ante una obra que tiene muchas líneas temáticas, porque se puede leer como un texto de investigación periodística que alberga una trama policíaca, porque hay un sospechoso principal, este Jesús Macarrón, que fue el que retiró del Museo Reina Sofía, se la llevó a un almacén que tenía que tenía en Arganda del Rey, pero como no le pagaban por los trabajos que hacía, tuvo que cerrarlo, dejar allí abandonadas las obras y allí ya no se supo muy bien qué es lo que ocurrió. Estamos también ante una obra en la que se nos permite conocer cuáles son los principios que rigen, como os decía antes, la creación de los artistas contemporáneos, ¿no? El arte moderno. Por ejemplo, es muy importante la intervención de Francisco Calvo Serrayer cuando nos descubre la relación de Serra con el escultor vasco Jorge de Oteiza. Serra sentía una devoción muy sincera por Oteiza e íntima y no tenía problema alguna en decirlo. Además se conocen, ¿no? En 1997 llegó a referirse a Oteiza como el escultor vivo más importante del mundo. ¿Qué artista dice eso de un colega? Ese año se conocieron en persona y visitaron juntos el Museo de Bellas Artes de Bilbao, porque bueno, las esculturas de Oteiza son también muy parecidas, ¿no? En las instalaciones que lleva a cabo. Y a mí lo que más me importa es que esta obra de Tallón se pueda leer como una sátira social, muy mordaz, ¿no? Dirigida pues precisamente, bueno, pues contra estas malas gestiones, malas prácticas de las administraciones pues, que eran al descubierto precisamente con este hecho, ¿no? Como señalamos. Y ahí es donde, bueno, aquí tenemos a Richard Serra, que no lo teníamos todavía, que nació en 1939, y como Ángeles González Sinte, que fue ministra de Cultura, como recordáis, es la 66ª voz, tuvo una entrevista con él, hablando precisamente de esta escultura, ¿no? Sin duda no ejercía como el escultor vivo más importante del mundo, como de hecho es para muchos críticos. Me mostró además que tenía bastante sentido del humor. Esa frase me pareció relevante para el propósito de nuestro ciclo, novelas de humor, ¿no? Porque diríamos, oye, que puede tener de humorístico un hecho, bueno, es esperpéntico, ¿no? Como luego llegaremos a decir, pero es lo que piensa Serra. Serra estaba convencido, y ahí lo tenemos, dice, creo que en España hay miles de hombres habitándose cada mañana con ella. Quizá también muchas mujeres se depilen, aunque mi esposa y algunos amigos estén convencidas de que está viva y entera y aparecerá algún día, digamos que después de mi muerte. La imagen de las cuchillas, dice González Sinde, se me quedó grabada. Me gustó mucho. No le cabía duda de que la escultura había sido fundida en algún horno, pero bueno, queda claro ese sentido del humor que tiene Serra y que desde luego tiene el propio Tallón, ¿no? Bueno, aquí tendríamos otra opinión de Lidia Suárez, que también, ¿no? Dice, la desaparición resultaba tan irracional que se volvía encantadora.
Para la loca historia de la humanidad era más hermosa su pérdida que su presencia, ¿eh? Si no, a lo mejor no se hubiera hablado tanto de ella y nadie le hubiera dado tantas vueltas como las que le estamos dando y que las que le ha tenido que dar Tallón. Pero a mí lo que me interesa en este sentido de obra maestra es los episodios menores, ¿no? Que uno se va encontrando en ese recorrido, por ese laberinto por el que nos lleva el novelista sin que nadie nos guíe, y ahí es donde vemos matices de comicidad pues verdaderamente hilarante en algún caso. Por ejemplo, Ana Martínez de Aguilar, que es la quinta voz, era la directora, ¿no?, del Reina Sofía, y el día que se entera, ¿no?, de esto, pues no le da verdaderamente no, sí, siente un disgusto enorme, ¿no? Se le cae el mundo al suelo, no quiere coger el teléfono, como veis en la primera de las declaraciones, está en el supermercado, así termina su intervención, ha comprado, en fin, solamente una cosa y dice, cuando me dirigí a la caja había 3 personas en la cola. La última era una mujer mayor con 2 cestas llenas de víveres. Puesto que yo solo tenía un artículo, es algo que hemos hecho todos, claro, le pregunté si le importaba que pasase delante de ella. Me miró de arriba abajo, muy despacio. No, dijo. Así se cierra ese epígrafe dedicado a Martínez de Aguilar. Y como veis, ese no que resuena de esa manera es la negativa, ¿no?, que realmente van a tener todos aquellos que se van a dedicar a saber qué ha pasado con la escultura de Richard Serra. Yo os he dicho antes que aparece un jubilado, ¿no? Yo creo que esta es una de las figuras inventadas por Tallón, ¿no?, el jubilado, que es José Luis Sánchez, que envía una carta al País en donde establece una relación entre la escultura de Serra y un jarrón feo que les regalaron a él y a su esposa una tía suya, que no sabían qué hacer con él y que al final lo perdieron. Estaban muy contentos, pero la tía, cuando se enteró, les obligó a comprar el jarrón, y entonces se cierra esa carta, que es muy breve. Dice, nos apremió a que lo comprásemos, no nos quedó más remedio que cargar con el nuevo jarrón y colocarlo en un sitio preferente del salón de la nueva casa. Ahí sigue. Ya nos hemos hecho a la idea de que ahí seguirá para siempre. Mi mujer dice que la culpa es mía por invitar a mi tía a la boda. Ahí tenéis la última frase perfecta, ¿no? Porque verdaderamente, claro, te provoca la carcajada y comprendes qué es lo que ha podido pasar con la escultura, ¿no?, y con todos aquellos que estaban involucrados, ¿no? Un crítico de arte, cuando habla de la preparación de los obituarios, ¿no?, por parte de los periodistas, que a veces lo hacen con mucha anticipación, con mucha antelación. En el mundo de las necrológicas pueden pasar cosas tan curiosas como que prepares un obituario con tanta antelación que te mueras tú primero. Y puede ser, ¿no? Ahí queda apuntado otro rasgo, ¿no?, paradójico. Ya os digo que el chatarrero Josué Jiménez es un gitano que aparece en la 70ª voz, es una voz muy importante, ¿no? Y suelta ahí una frase cuando dice, eran él un socio y un primo del socio. ¿Me recordáis que encontramos una frase muy parecida a esta en Gordo de Feria, de García Llobet, que es una autora a la que cita Tallón en uno de los, bueno, intertextos que sitúa delante de una de las partes de la novela, que decía, pues igual, ¿no? Pues típico, pues en un inglés, un español y un francés, ¿no?, para poder generar el marco de la situación cómica. Efectivamente, ya con esto vamos concluyendo. Quiero destacaros, más allá de estos rasgos del humor que quería destacar, ¿no?, como colofón de esta presentación, que esta obra nos obliga, ¿no?, a trazar ese itinerario. Es un mundo fragmentario, hay que moverse por esa trama de voces, solo se repite la de Serra 6 veces y el desenlace pues queda ahí abierto. Claro, estamos ante una obra que es un círculo que nos va envolviendo, desde la primera intervención de Natividad Pulido, primera voz, a la voz de Matías Amarillo, que es la voz 72ª, que es el jefe de seguridad del Reina Sofía. Fijaos que bien termina la novela, en octubre de 2019, porque recibe una llamada de la Guardia Civil de Meco avisándole de que habían encontrado por fin la escultura de Richard Serra. Es un hombre que tiene unos hábitos muy rígidos y que lo hace todo automáticamente, y entonces cuelga el teléfono y va a buscar a la gente que trabaja con él.
Convoqué a mi gente para que me prestase atención. Me salió un tono de voz grave. Compañeros, acabo de hablar con el sargento de la Guardia Civil de Meco. Dice que han encontrado la escultura de Richard Serra. No sé si es una puta broma, si es verdad o si a lo mejor he entendido mal. Esa obra es como un fantasma del que todos en el museo preferimos no hablar. Pero en cualquiera de los casos, él y Teresa Pons, que es vigilante del Reina Sofía, fue la tercera de las voces, se dirigen a comprobarlo y yo dejo unos puntos suspensivos para que quienes no hayáis leído la obra, bueno, pues al menos os enfrentéis a lo que encuentran en ese último capítulo. Ahí tenéis entonces, y ya terminamos, ¿no? Quería que vierais Equal Parallel, porque luego la volvió Richard Serra a armar, ¿no? No sé cuál sería la voz, ¿no? O el verbo para indicarlo, para fundirla, para colocarla, ¿no? Las piezas, tal como está en el Museo Reina Sofía, pero bueno, quiero sacar unas conclusiones sobre este texto, ¿no? Yo creo que obra maestra, y valga el juego de palabras, pues podemos considerarla una obra magistral a la vez, ¿no? Por esas dificultades a las que se enfrenta Juan Tallón de escribir una novela conjuntando esos esquemas de ficción, no ficción, sobre un hecho verdadero y cierto. Para ello, como hemos visto, pues subvierte, ¿no? Contrahace, ¿no? Los esquemas de realidad y ficción. La realidad se convierte en un marco ficcional, ¿no? Para dar cuenta, acoger, como si fueran hechos de ficción, esas acciones y consecuencias derivadas del suceso, ¿no? Construye un esquema narrativo nuevo. No hay narrador, no hay personajes, son figuras, casi todas reales, ¿no? Porque las podemos conocer, pero lo que dicen no ha sido grabado, es decir, eso ha sido inventado, creado por el autor. A todo ello se une ese desorden temporal, ese caos laberíntico, ¿no? Por el que nos vamos moviendo, aunque luego cuando ya vamos uniendo todas las referencias nos van permitiendo descubrir distintos sentidos. Esto es lo que indico que se aplica de la estética de Serra, la noción de movimiento envolvente, elipsis torsionadas. Y luego destaco también los distintos niveles de lectura que pueden permitir que cualquier lector se acerque a la obra, ¿no? Quienes les guste la novela policíaca, aquí se busca un objeto desaparecido. Quienes les gusten los libros que tratan novelas sobre arte. Fijaos en este hecho porque es curioso. Todos habremos leído muchas novelas sobre cuadros. Es una materia continua, ¿no? Novelas sobre edificios, no digamos catedrales, ¿no? Novelas históricas de tema medieval, etcétera. Pues bien, es la primera novela que yo he leído sobre una escultura. No digo yo que no haya otras, pero me he preocupado por buscar en Internet novelas sobre esculturas y no me ha aparecido ninguna. No sé si esta será la primera o no, me imagino que alguna habrá habido, ¿no? Estas esculturas importantes del Renacimiento, de la Antigüedad, ¿no? Habrán podido dar pábulo, ¿no? A la imaginación de algún creador, pero bueno, no he podido encontrarlo, ¿no? Y luego ya por último, el nivel crítico contra la mala gestión de los museos o el picaresco, ¿no? Esos posibles destinos que la escultura haya podido llegar a tener. Estará guardada en algún almacén, la tendrá algún rico en alguna finca privada, habrá sido fundida y convertida, como decía Serra, en cuchillas de afeitar, pues vete tú a saber. En fin, esto es lo que quería contaros sobre esta obra maestra. Quiero animaros a que la leáis y ya, bueno, pues os dejo paso. No voy a dejar paso al ponente, que en este caso soy yo mismo, y más o menos pues lo que he podido ir recabando en estos días para montar esta presentación, pues es lo que tengo aquí. Si alguno habéis leído la novela, si alguien quiere intervenir y dar su opinión, pues así quedará en esta grabación recogida. ¿Os habéis acercado al texto? ¿Queréis opinar? Nada más tenéis que darle al micrófono. Buenas Manuel, tardes. iba a dar paso ahora mismo porque digo, Manuel tiene que decir algo. Venga, Manuel, dinos. No, es bastante simple. A mí lo que más me ha llamado la atención de la novela también ha sido
la exposición magnífica, Fernando, y por supuesto yo no dudaba desde el principio que íbamos a salir con bien de la empresa, siendo tú el ponente. Pero bueno, Sí. una vez sentado esto, sí que a mí lo que más me ha llamado la atención son las voces discordantes sobre el mundo del arte y la crítica social tan fuerte, pero una crítica social a un mundo hasta cierto punto para los lectores medios como yo marginal, porque estamos en el mundo del arte, en el mundo de los ricos y en el mundo de los políticos con influencia, aunque se mezcle algún otro personaje que trabaja en estas empresas. Entonces, esa crítica sí que me ha gustado, incluso tú citabas antes el enfoque que se da a qué se considera arte, a qué no se considera arte. Estaba recordando yo la intervención de un coreógrafo que es el que realiza eh, una intervención con su grupo justo en el momento en que se inaugura la exposición de la obra, en la que se habla de la necesidad de romper las fronteras entre las distintas artes. Eso también fue muy curioso, y el concepto que tiene de lo efímero de la escultura, igual que efímera es la danza, que encajaba con las ideas que nos va dando la voz de Richard Serra y las voces de algunos críticos de arte y galeristas que dicen que, bueno, que el destino natural de estas esculturas, una vez que se han fundido, se han fabricado, se han trasladado y se han montado, es destruirlas, porque Sí, también sí. no tienen por qué ser permanentes, tienen que ser efímeras. Eso me llamó mucho la atención. Me parece un logro, mucho entiende de arte el novelista, o muy buenos asesores ha tenido para hacer esa intervención. Y en el caso de la crítica social, yo he estado dudando mucho, aunque has afirmado que son voces inventadas, he estado dudando mucho en que un novelista, en una obra en la que la realidad está presente, se atreva a poner en boca de un personaje real que ha tenido existencia real, sobre un acontecimiento que también ha tenido existencia real, críticas muy duras sobre otro personaje. Que un personaje diga, el nuevo director, yo soy la subdirectora, el nuevo director es un inútil total, me voy porque es un inútil. A mí me planteaba el problema de decir, si esto es realmente inventado, ha hecho Tallón lo que hace todo periodista, que primero ha consultado si eso le iba a traer algún problema, o le puede traer algún problema, Claro. precisamente porque la novela no se declara como una obra de ficción. Esa era una de las cosas que te quería plantear. ¿Y esto no crees que le puede traer un problema al autor Puede cuando ser, se y dan yo también, esas sí, yo lecturas? también me lo he planteado, ¿no? Y por eso en la nota final, yo creo que Tallón se cubre un poco las espaldas cuando dice obra maestra es una novela. Y ahí el término ya lo deja un poco claro, bastante claro, en donde se mezclan la imaginación y la realidad, ¿no? Es decir, yo también a veces cuando veía que había algunas críticas muy aceradas dirigidas de unos hacia otros, me planteaba esto, oye, pues esto escocerá, ¿no? Levantará ampollas si realmente se llega a leer, ¿no? O sea, más allá de eso, no sé si alguno de los asistentes podría añadir alguna luz. A ver, sí, Juan, por favor. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. No sé si me oís bien. Te oímos Eh, muy bien. bueno, yo soy Permíteme, Juan Tallón. efectivamente, te iba a decir, lo iba a decir, tenemos la inmensa suerte a través de otra cadena de contactos de que hemos contado esta tarde con la presencia del novelista en esta sesión con Juan Tallón, y yo creo que él tendrá que responder a lo que estábamos ahora mismo comentando. Gracias por participar, Juan, y por responder a esta cuestión. No, gracias a vosotros. Realmente he asistido a tu exposición, que me ha parecido magnífica, superior a la novela. Y voy a responder a la cuestión que ha planteado Manuel. Después, si queréis, o tenemos tiempo, os puedo responder a lo que consideréis. Ciertamente, la nota final no es gratuita, no es la clase de nota que uno pone para agradecer a todas las personas que han colaborado con él, pues todo lo que les debe, ¿no? Que también, ¿no? Pero sí, yo tenía la intención de enfatizar que
obra maestra es una novela, ¿no? Y entonces cuando mencionas la palabra novela, ya digamos que estás marcando las reglas del juego, ¿no? Y entonces, efectivamente, en esta novela, en boca de personas reales, cosas que no sabemos si han dicho o no han dicho, ¿no? Cabe la posibilidad de que no lo hayan dicho. Y en ese caso se abre la duda que plantea Manuel, ¿no? ¿Cómo puede sentar a estas personas leer lo que dicen en algunas ocasiones de terceros, ¿no? Bueno, yo eso lo valoré. Y yo en todo momento consideré que lo que no debía pasar nunca a lo largo de la novela era que ésta, digamos, atentase contra la honorabilidad de claro. Que, por supuesto, no perjudicase sus intereses, ¿sabes? Pero fuera de eso, yo creo que están sometidos a una crítica legítima, ¿no? Entonces, me parece que no hay nada, digamos, que se pueda volver contra mí en un sentido legal o jurídico, ¿no? Yo creo que no atento contra el honor de nadie, ¿no? Pero bueno, eso siempre es discutible, ¿no? Porque puede venir alguien, hasta ahora no ha venido nadie. Pero no eso te iba a decir, que no tienes ninguna querella abierta contra ti ahora mismo. ¿Perdón? No digo que no tienes ninguna querella presentada contra ti. No, en absoluto, en absoluto. Todo lo Sí me ha contrario. llegado a lo mejor alguna queja, pero digamos que amistosa. Porque aquí también es importante que, no sé si tenemos tiempo, que os haga notar algo, ¿no? Los 4 tipos de narradores que hay en la novela, es decir, bueno, esta es una división que yo hago, después puede venir, evidentemente, digamos, un profesor y advertir a alguno más, ¿no? Pero el personaje real, perdón, la persona real, porque como bien has dicho tú, no hay personajes, ¿no? Es decir, hay voces, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Que quizás a lo mejor por atravesar la novela, sí se pueden acabar convirtiendo en personajes, pues no sé, nombres como Carmen Jiménez, Richard Serra, Macarrón, ¿no? Digamos que, pero digamos, son voces, ¿no? Entonces, el primer narrador es la persona real, con testimonio real, que me lo ha prestado a mí, porque yo he hecho muchas entrevistas. Después, claro, los he tratado como he considerado, ¿no? A veces recurriendo a pues para las cosas que hacen los escritores, que hacemos los escritores, ¿no? Pero manteniendo, digamos, el espíritu, ¿no? Después está el personaje, la persona real con testimonio real, pero prestado a terceros. Es decir, yo he tomado muchas declaraciones de medios de comunicación, de prensa escrita, de televisión, de radio, ¿no? Y he hecho el mismo trabajo que con el tipo de persona de anterior, ¿no? Digamos, he trabajado ese material, ¿no? Después están el tipo de narrador formado por las personas inventado, sin duda, testimonio inventado. Y a veces lo que he hecho es utilizar el testimonio que me ha prestado cierta persona para atribuírselo a otra, ¿vale? Claro. Y después está el último tipo de narrador, que es la persona inventada, por lo tanto, con testimonio inventado, ¿no? Y entonces yo creo que en esos 4 epígrafes caen las 72 voces, ¿no? Y
Bueno, no sé, creo que me he alargado demasiado, me tenéis que disculpar. No, 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 ni mucho menos. Yo sí que te quería preguntar, porque esa era una de las curiosidades mías, ¿no? En tu intervención ya al final, cuando das cuenta de la búsqueda, de la pesquisa sobre la causa judicial, ¿eso es cierto, Juan? Sí, sí. El capítulo narrado por Juan Tallón, es decir, Sí, el que me atribuyo a mí mismo, sí. no tiene en esencia elementos inventados. Ah, bien, bien. Digamos que mi búsqueda Sí, de la causa judicial no ha sido tan titánica como la búsqueda de la escultura, pero sí ha sido así odiseaica, es. ¿no? Es decir, realmente me llevó muchos años y solo el Bueno, empeño personal, la obcecación, ¿sabes? sí, Eh, sí, sí. haciéndome con ella, sin duda. Sí, sí, muy bien, bien, porque realmente esa búsqueda es ardua, y entonces me imagino pues que Marisol, las secretarias, las juezas, etcétera, o sea, todo eso te has tenido que enfrentar ante el aparato de la Sí, justicia, sí, claro, sí, sí, sí. Y todos esos nombres son nombres reales, ¿sabes? claro, Eh, eso es genial, por el supuesto, nombre de la jueza, el nombre de la secretaria, Marisol, son sí, todos personajes reales. No he sí, tenido noticias de no he tenido noticias de la jueza. ¿Qué quiero decir? Ejerzo la crítica hacia su figura, me sí, parece que tampoco sí, sí. eso nada que se pueda perseguir, ¿no? Muy bien. Sí. Lo importante es que efectivamente la novela lo que ha tenido son reseñas elogiosísimas, que yo he ido recabando, y que no hayas tenido ningún problema, pues como lo que comentaba Manuel. Eh, ¿Alguien quiere preguntarle alguna cuestión a Juan? Manuel, tú mismo, aprovechando que está Juan presente, ¿alguna otra cosa que te haya podido surgir en la lectura? Mm, Bueno, yo tampoco quiero monopolizar la conversación. Yo sí que me ha llamado la atención la realización de documentales sobre el proceso de creación de estas obras, porque creo que hay en varias secciones en las que se aluden, no tengo recogida la voz que lo hace, que se alude a que estábamos haciendo un documental sobre la gestación de una de las composiciones de Richard Serra, y creo que se alude a a dos o tres posibles documentales sobre diferentes Mm, obras. Ahí no puedo ser muy exacto, disculpadme, ya. pero la cuestión es, ¿esos documentales existen? ¿Has tenido, Juan, tú contacto con esos documentales? ¿Los has podido ver? Sí, hay un narrador, se llama, Dios mío, para los nombres soy fatal, pero el profesor ha hecho mención a él, creo que es el número 41, el del, ay Dios, ¿cómo se llama? ¿Tienes el libro a Pepe mano? Murciego, Pepe Murciego. Pepe Murciego. Pepe Sí, Murciego, Sí, bueno, él varios colaboradores hicieron un documental, mm, y yo conseguí hacerme con él. ah, Eh, y sí, lo vi. Ese documental, bueno, creo que no está online, pero ya, sí algunos fragmentos. Y me pareció tan interesante que en el propio testimonio de Pepe Murciego, mm, con el que, por cierto, hablé, es decir, se hace mención a varios de los testimonios que recoge ese propio documental, que son para poner sobre la mesa ese nivel de lectura, que es el artístico, ¿no? Es decir, claro. Sí, ¿qué sí, hace que una obra de arte sea obra de arte mm, más allá de la propia obra? El dedo del escultor señalándola, por ejemplo. claro, Todo eso viene de ahí. muy bien. Y una cuestión, Juan, que tampoco yo quiero aprovechar tu presencia aquí, abusar de tu No, tiempo, no. pero
que era lo que a mí más me importaba en el análisis que llegué a plantear. ¿Tú has intentado de alguna manera asimilar la estética que emplea Richard Serra para montar esta novela con esa complejidad estructural, con esos saltos temporales tan discontinuos y con esa rama de voces para obligarnos a meternos en un laberinto? Esa tesis que he planteado, ¿puede Sí, ser sí, vamos a viable? ver. Yo creo que esa observación que haces es muy esclarecedora. Pero yo tengo que decir que no lo hice expresamente, lo cual no quiere decir que no la haya hecho, porque creo Ya, efectivamente que la novela quiere, que la forma en que yo escribo la novela quiere imitar la forma en la que trabaja Richard Serra, ¿no? Que es, digamos, por suma en el caso de Serra, de colaboradores y más colaboradores, y en mi sí, caso por la suma de voces y más voces. claro, claro. Que Richard Serra puede llegar a hacer una escultura de Mm, 500 toneladas sin ponerle una mano encima. Y digamos que sí, sí, sí. en Eso, la novela claro. ocurriría lo mismo, ¿no? Quiero decir, tú lo has enfatizado. Esta novela no tiene narrador. Digamos que el Mm, escritor ha puesto ante nosotros una novela en la que él podría no haber casi metido mano, ¿no? No es ya, así, obviamente, pero sí hay algo de eso, ¿no? La forma de trabajar de Serra. Es también la forma de trabajar esta novela, ¿no? Y la forma de percibir el valor artístico de la escultura de Serra es atravesarlo, ¿no? Y yo creo que esta novela también, la única forma que hay de entrar en ella es atravesándola, es decir, sí, efectivamente. leyéndola, pero la lectura se convierte en un ejercicio casi físico, ¿no? Sí. Desde luego, el lector se ve provocado a estar con un grado de actividad, de participación, de integración en el texto muy elevado, porque indudablemente nadie lo lleva y va transcurriendo el texto con una pluralidad de matices, de opiniones, como decíamos antes, de Claro, conjeturas, etcétera, y claro. evidentemente, claro, tiene que verse obligado a recrear lo que tú has recreado con toda esa trama de voces. Entonces, por eso es una novela de lectura tan importante, ¿no? Porque te obliga a ello. Sí, digamos que el lector tiene que elaborar la lectura, ¿no? Sí. El hecho de que no exista un narrador que acompañe, digamos Mm, que oriente, ¿no? Al principio yo creo claro, que desconcierta al lector, ¿no? Digamos que sí. sí, empiezan a sucederse voces en primera persona muy diferentes unas de otras, y entonces hay un momento en el que el lector se da cuenta de que va a ser siempre así. Digamos que esas voces Mm, no van a volver y no se van a efectivamente, establecer pues conexiones entre ellos. al cabo del Ya. tiempo, ¿no? Claro, aquí no hay Todo va a diálogos, estar hay algunos. claro. Entonces, él tiene que componer ese puzzle, al que además se añade el reto Mm. de ordenarlo también cronológicamente, porque el libro está barajado, ¿no? Mm. Entonces, pero es vagamente caótico, ¿no? Es decir, no tiene Sí. orden, pero todo está ahí porque tiene que estar ahí, ¿no? Claro, la Mm. novela no fue escrita en ese orden. Eh, la novela fue escrita en otro orden, Ah, pero claro, no podía ser leída en el orden en el que había sido ya. escrita. Digamos que Ya. había cosas. Y la Yo las he tuviste trabajado que editar, claro. con el ensayo-error. Es decir, había cosas que el lector no tenía que descubrir Claro. en determinado momento, sino después, aunque yo se lo hubiese escrito antes, ¿no? Cada cosa me Mm. parecía que tenía que llegar en su momento, ¿no? Pero claro, ese no Mm. había sido el momento en el que había sido escrito. Después se ordenó, sí. Yo creo que el lector es el que se convierte en personaje
de la novela. Tiene que convertirse necesariamente para ir adquiriendo pues esa línea de sentido múltiple variado que se va formando en ese desarrollo, porque como hemos dicho, ni hay narrador ni hay realmente personajes. Las voces están funcionando con esos niveles, 4 niveles que tú nos has explicado y que realmente solo tú nos lo podías señalar, ¿no? Porque nosotros no podíamos sacar esa información, ¿no? Si el autor no lo revela. Claro. Y tú sabes, Juan, si esta novela ha llegado a manos de Richard Serra, mi última curiosidad. Sí, verás, Carmen Jiménez, Ajá, eh, cuyo testimonio sí, para mí, digamos, sí. fue de máxima importancia. Mantuvo conmigo una conversación muy generosa de 4 horas en la que me Bueno, contó muchísimas cosas. bien, Leyó la novela y me pidió un ejemplar para hacérselo llegar a Richard Serra. ajá, Yo le envié el ejemplar a Carmen Jiménez y Carmen sí, Jiménez se lo envió a Richard Serra. Y hasta ahí llega el seguimiento que yo hice del bueno, ejemplar. Eh, en todo caso, Richard Serra no habla español, no lee español, ¿no? ya, ya, Y por ahora no se ha firmado la traducción al inglés, ha salido ya. la francesa hace poco, con lo cual Richard Serra pues, puede tener mi libro en su estantería como yo puedo tener su escultura a lo mejor en el cajón de los tenedores de mi cocina, ¿no? Es posible, pero bueno, estoy seguro de que le habrá llamado muchísimo la atención porque el hecho de que le perdieran la escultura, de que la tuviera luego que volver a fundir, etcétera, muestra una capacidad de encaje bastante amplia, ¿no? Porque cualquier otro escultor pues, no se hubiera reído como él lo hace cuando habla con González Sinde y se lo hubiera tomado, pues bueno, a broma, ¿no? En ese sentido casi diciendo, bueno, serán cuchillas de afitar donde estará mi escultura, vete tú a saber, ¿no? De que como Claro, tú, claro. como habías señalado, y tú lo indicas en el propio libro, el destino final de muchas de estas instalaciones es destruirlas. Es decir, parece mentira que estas obras que pesan tantísimas toneladas lleguen a ser efímeras, ¿no? Como si fueran realmente pues juncos que estuviéramos entrelazando para sacar una figura determinada. ¿eh? Claro, Juan, pero sí, es eso es lo importante. sí, no, perdona. Digo que conservar esas es Sí, extraordinariamente caro. Entonces, sí, lo más económico es destruirlas. Digamos que la destrucción también puede ser efímera, sí, porque ha pasado con muchas esculturas de Richard Serra. Se destruyen claro, para claro. ahorrar costes. Y en el futuro, si se quieren volver a exhibir, se vuelven a producir. Eso es lo más barato, porque realmente lo caro es transportarlas, moverlas y custodiarlas. Claro, es muy costoso, hay que pagar por ello. Entonces, lo mejor es Sí, 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 destruirlas. sí, sí. Claro, claro, claro. Sí, Juan, y aquí se apunta a una posible, bueno, a un posible sospechoso que era Jesús Macarrón, al que das también voz en el inicio de la tercera parte, es la 37ª voz, que ha muerto ya, ¿no? Porque yo lo busqué. Aparece también su hija, que hereda todos los problemas de la empresa Sí. familiar, Juliana Macarrón, la 20ª voz. ¿Te entrevistaste con ella, con Juliana Macarrón o No, no, con la... no, no, no me entrevisté con Juliana. Ah, No me entrevisté con ella. Y, por supuesto tampoco con Jesús Macarrón. Aunque el sí, testimonio sí, de Jesús claro. Macarrón, eh, Sí, digamos, es un testimonio en esencia auténtico, aunque Jesús Macarrón ya mm, estuviese muerto. Porque gracias a mm, conseguir la causa judicial, pude acceder a la claro, declaración de Jesús claro, Macarrón en sede policial y judicial. eso Eh, es. claro, entonces ese es un testimonio muy, muy auténtico. Sí. El de Juliana no, el de Juliana lo recreé. Y me Yo creo imagino que que Macarrón es, sí. es la gran víctima de esta historia, que es Parece el único que es. sospechoso, pero sí, efectivamente. Sí, bueno, fue sospechoso, se le imputó, pero se le acabó desimputando porque Claro, se consideró que su testimonio era creíble, ¿no?
pero realmente digo que es el gran perdedor, es la gran víctima de esta historia por las consecuencias que tuvo para su para su interés. empresa, ¿sabes? Claro. Su relación con más allá con el Reina Sofía, con el Ministerio de Cultura. Macarón era Sí, pero una de las empresas más importantes de Europa en el eso traslado, es. montaje, custodia de obras de arte. Sí, sí, Tenía sí, sí. muchísimos empleados y se fue al Claro, tacho porque el claro, Ministerio de Cultura no le pagaba. claro, claro. Efectivamente, ¿no? Y ahí pones el dedo en la llaga justamente sobre la mala gestión y las malas prácticas de estas instituciones que tienen muchísimo poder, tienen mucho presupuesto y luego no se sabe bien qué es lo que pasa, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los elementos más valiosos de esta novela, por supuesto. La, la capacidad crítica que tienes. Sí, gracias, Asun. Y le querías rendir homenaje a Belén Bermejo, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, No. Belén dedicada la novela. Claro, fue un elemento muy importante. Bueno, primero era mi amiga, fue mi editora. Con Sí. ella edité Salvaje Oeste. eh, Ajá. y sí, no Rewind, fue Salvaje Oeste. Rewind vino después. Y, y sí, claro, y su testimonio me parecía muy interesante. Además, Belén consiguió algo que fue decisivo para que yo al cabo de los años me hiciese con la causa judicial. Ella consiguió el número de la causa Sí, judicial, justo, ¿sabes? justo. Que parece algo muy sencillo, pero que no lo es tanto, ¿sabes? Conseguir ese Ya, número de ya, causa, ¿sabes? Cuando no formas, cuando no eres parte ni digamos, ni de la Administración de Justicia, ni de las partes afectadas, no claro. eres imputado, no eres abogado del imputado, todo eso, acceder al número de causa es prácticamente imposible, si no tienes la colaboración de nadie. Ella lo consiguió. Y entonces, Ujú. con los años yo fui tirando del hilo. Y así llegamos al final a la causa judicial, sí. Bueno, que como hemos comentado, casi más difícil que encontrar la escultura, por supuesto. Sí, A mí me sí, parecía que sí. había una subtrama, era una subtrama dentro de todas las que dan consistencia a esta obra. Así es. Pues yo creo, no sé si alguien quiere, aprovechando que estás tú, preguntarte algo o... Ha sido desde luego un enorme honor, ¿no? Que hayas estado presente y que nos hayas desvelado pues, parte de estos entresijos, algunos de los cuales, pues claro, se nos quedaban un poco en el aire y sobre todo pues, el proceso, ¿no? de la creación de la novela que habrá sido realmente difícil, ¿no? Yo me imagino que esa novela que se te cruzaría de por medio, como hemos dicho, sería Rewind, ¿no? La que Sí, sacaste. Claro. no han parado de cruzárseme novelas mientras quería escribir esta. Porque piensa Sí, que desde el año 2009, que es cuando yo empiezo a obcecarme, ¿sabes? He escrito, sí, efectivamente. y siempre la maestra estaba ahí, pero era el libro primero, que no sabía escribir, porque yo no sabía Sí, realmente cómo contar esta historia. Me parecía que claro, no se claro, podía contar con un narrador claro, omnisciente que llevase la voz cantante, ¿sabes? No sabía claro. contar esta historia. Por otra parte, me parecía que contar esta historia sin conocer a fondo, ¿sabes? Las pesquisas, los testimonios recabados por la Mm, policía judicial, ¿sabes? Que no se podía escribir la novela sin esta documentación, con lo cual siempre la estaba apartando y escribía otra. Así escribí El Bater de Onetti, escribí Fin de Poema, escribí Salvaje Oeste, escribí Rewind, hasta que al final, sí, demonios, pude escribir obra maestra, ¿no? bueno, pues ahora Fue un tienes que proceso volver a, muy. decía que ahora tienes que volver a esas 3 o 4 novelas que señalas por ahí que dejaste sin escribir y que las consideras las más geniales de tu producción, porque Bueno, una de probablemente ellas sí. la acabo al fin de escribir en Ah, estos días, ¿sabes? Es una novela muy que bien, es para 2024 muy bien. y bueno, sí, la he escrito entre, bueno, mediados del Sí, año pasado y lo que llevamos de perfecto. 2023. Y Pero saldrá bueno, en el yo creo siglo. que las otras
se quedarán ahí flotando en el aire por siempre. A la espera, ¿no? de su posibilidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar ya. Bueno, No queremos abusar más de tu pues, tiempo os y ha agradezco a sido vosotros la muy dedicación que le amable. habéis dado a la obra. Me Sí, siento porque muy honrado. esto ahora pasará a un repositorio que tenemos en YouTube, en donde están todas los análisis que dedicamos a las últimas novelas, y ahí queda ya abierto, ¿no? Para que el público pueda entrar en esta sesión y pueda, en fin, ver el análisis, y en este caso va a encontrar con la sorpresa, no de encontrarse con la escultura de Richard Serra, sino de encontrarse con tu voz que se ha materializado desde la novela en esta presentación. Muchísimas gracias, Juan, y a todos vosotros por estar presentes en esta tarde. Gracias a Cierro todos. Un ya. abrazo. Venga, un abrazo, cierro ya la grabación.